Grupos de poder. ¿Existen grandes familias que controlan el mundo? La respuesta sencilla sería no, pero la realidad es más compleja. Estas familias, que en el pasado tenían un poder casi absoluto, han ido perdiendo influencia con la llegada de las democracias modernas. Las monarquías absolutas han desaparecido en gran parte del mundo, y el poder de la Iglesia se ha reducido significativamente. Aunque el control de las grandes corporaciones no ha disminuido en términos absolutos, sí ha cambiado. Ahora necesitan pasar por los mecanismos de una democracia, aunque muchas veces ésta sea limitada o superficial. Actualmente estas familias centran su actividad en administrar fondos de inversión y gestionar grandes patrimonios. Aunque no ostentan un poder directo en la política o en la economía en la forma en que quizás se pensaba en el pasado, su influencia sigue presente, aunque de manera más discreta. Lo que sí es evidente es que existe una lucha constante entre diferentes poderes, económicos, financieros, corporativos y gubernamentales. Cada uno busca tener un lugar privilegiado y ejercer el control en los ámbitos de poder. Esta lucha no siempre es visible, en muchos casos, se desarrolla de manera soterrada, y uno de los mecanismos que utilizan para mantener su influencia es el control del mensaje y la comunicación. Es importante también reconocer que estas tensiones no son solo de cooperación o acuerdo, sino que en muchas ocasiones se tratan de luchas abiertas o encubiertas por el dominio y la influencia en la toma de decisiones globales. La historia moderna está marcada por estos conflictos, donde diferentes grupos y familias compiten por mantener o ampliar su poder en un escenario mundial en constante cambio. Algunos creen que nuestra familia forma parte de una cábala secreta, que trabaja contra los mejores intereses de los Estados Unidos, caracterizando a mi familia y a mí como internacionalistas que conspiran alrededor del mundo con otros para construir una estructura global política y económica más integral, un solo mundo, si se quiere, y si esa es la acusación. Me declaro culpable y no solo eso, sino que estoy orgulloso de ello. Además, también confieso públicamente que sostengo una agenda globalista cuya finalidad es someter al mundo a un nuevo orden, que choca incluso con los intereses de poderosas naciones como los Estados Unidos de América, entre otros. David Rockefeller, Memorias de David Rockefeller, 2002. Los acuerdos de Bretton Woods. Los acuerdos de Bretton Woods fueron un conjunto de decisiones internacionales tomadas en 1944 por 44 países con el propósito de establecer un nuevo orden económico mundial tras la Segunda Guerra Mundial. Este acuerdo buscaba crear un sistema monetario internacional estable que promoviera el comercio global y fomentara la cooperación económica entre naciones. Los encuentros tuvieron lugar en el Hotel Mount de Bretton Woods, en New Hampshire, Estados Unidos, y sirvieron como base para la creación de instituciones fundamentales como el Fondo Monetario Internacional, FMI, y el Banco Mundial, las cuales aún juegan un papel crucial en la economía mundial. En términos sencillos, se puede decir que los acuerdos de Bretton Woods funcionaron como un manual de instrucciones para orientar la economía global en la posguerra. La postura predominante de Estados Unidos, liderada por H. de Witte, propuso reemplazar el patrón oro, que había sido la base del sistema monetario internacional anterior, por un patrón dólar respaldado por el oro. Sin embargo, debido a la escasez de oro tras la guerra, se estableció una paridad fija entre las monedas y el oro, colocando al dólar estadounidense como moneda de referencia principal. Bajo este sistema, los bancos centrales de diferentes países podían convertir sus reservas en dólares en oro, y viceversa, a un precio fijo establecido de antemano. Estados Unidos, por su parte, tenía la capacidad de emitir dólares para proveer liquidez internacional, consolidando así su posición de liderazgo en la economía global de la época. Duración del sistema de Bretton Woods. El sistema de Bretton Woods, establecido en 1944 con la intención de estabilizar la economía mundial tras la Segunda Guerra Mundial, tuvo una duración aproximada de 27 años. Este sistema llegó a su fin el 15 de agosto de 1971, cuando el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, anunció oficialmente la suspensión de la convertibilidad del dólar en oro y llevó a cabo una devaluación de la moneda estadounidense. Para comprender cómo se llegó a este punto, es importante analizar el contexto y los factores que precipitaron su desaparición. Durante las primeras décadas del sistema, hasta mediados de los años 60, la economía internacional funcionaba de manera relativamente estable. Estados Unidos, como principal potencia económica, emitía dólares respaldados por su reserva de oro, y otros países mantenían sus reservas en dólares, confiando en la fortaleza del sistema.
Estados Unidos utilizaba la emisión de dólares, en parte basada en endeudamiento, para financiar su crecimiento económico y mantener el equilibrio en las relaciones comerciales internacionales. En ese periodo el mundo experimentó un crecimiento económico sostenido, expansión del estado de bienestar y una mayor integración económica. Sin embargo, a partir de mediados de los años 60, comenzaron a surgir tensiones que pondrían en jaque la estabilidad del sistema. Dos factores principales contribuyeron a esa situación. En primer lugar, la abundancia de dólares en circulación debido a las políticas expansionistas y al gasto público, en particular por la financiación de la guerra de Vietnam. En segundo lugar, la creciente inflación en Estados Unidos y el déficit fiscal asociado, que generaron dudas sobre la fortaleza del dólar como reserva internacional. Estas inquietudes se materializaron cuando otros países empezaron a cuestionar la solidez del sistema y comenzaron a convertir sus reservas en dólares, en oro y en monedas fuertes como el marco alemán. Ante la demanda de conversión, las reservas de oro en la Reserva Federal estadounidense comenzaron a disminuir de manera significativa, lo que generó una pérdida de liquidez en los mercados internacionales y aumentó la inestabilidad del dólar. La confianza en la moneda estadounidense, que había sido la piedra angular del sistema de Bretton Woods, empezó a resquebrajarse. La situación se volvió insostenible y llevó al gobierno estadounidense a tomar una decisión decisiva. El 15 de agosto de 1971, Richard Nixon anunció la suspensión de la convertibilidad del dólar en oro, rompiendo oficialmente con el sistema establecido en Bretton Woods. Este acto marcó el fin del sistema de Bretton Woods y dio paso a un nuevo esquema de tipos de cambio flotantes, en el que las monedas ya no estaban respaldadas por oro, sino que su valor se establecía en función de las fuerzas del mercado. La verdadera lectura de Bretton Woods. Es fundamental tener muy claro lo que se está diciendo. Se plantea que, primero, hay acuerdo en que debe existir un patrón económico ligado al oro. La propuesta consiste en establecer un tipo de cambio fijo entre el dólar y el oro, fijado en $35 la onza. Sin embargo, las demás monedas fluctuarían en relación con el dólar, lo que implica que en realidad estaríamos hablando de un patrón basado en el dólar, no directamente en el oro. Es decir, aunque inicialmente se establece un patrón oro, en la práctica sería un patrón dólar, porque si el precio del oro aumenta, ese incremento no se reflejaría en el tipo de cambio con otras monedas. Por tanto, sería un patrón dólar con un anclaje al oro, pero que en la práctica funciona como un patrón basado en el dólar. Luego, tras la caída del patrón oro, este sistema se transformaría en otro tipo de patrón dólar, fundamentado en dos aspectos principales. 1. La alianza con los petrodólares, especialmente con Arabia Saudí, para que el dólar se convirtiera en la divisa de referencia en los intercambios de hidrocarburos. Esto consolidó la hegemonía del dólar en los mercados internacionales de energía. 2. El desarrollo de la OTAN, que funcionó como la gran fuerza de seguridad y control militar de Estados Unidos. La OTAN, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en un instrumento para articular un modelo global de dominación, que ha llevado a la estructura actual del sistema internacional. Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial. El Fondo Monetario Internacional, FMI, y el Banco Mundial tienen dos objetivos principales, que pueden clasificarse en uno oficial y otro oficioso. Objetivo oficial. El objetivo oficial del FMI y el Banco Mundial sería promover un desarrollo globalizador y una apertura de fronteras. Desde una perspectiva ideológica, esto también refleja una intención de extender el modelo de democracia y libre mercado a nivel mundial. Es importante señalar que en algunos casos, estas organizaciones han sido percibidas como instrumentos que buscan difundir ciertos valores y sistemas económicos. Sin embargo, el propósito declarado de estas instituciones es crear organizaciones que ayuden a los países que por sí solos no pueden superar ciertos obstáculos económicos y sociales. Para lograr estos objetivos, el FMI y el Banco Mundial utilizan diferentes mecanismos. Ambos ofrecen créditos y ayuda financiera para facilitar la eliminación de barreras comerciales y promover el crecimiento económico. Además, estos fondos también sirven para abordar problemas sociales, como la pobreza, la desigualdad y, en la actualidad, el cambio climático, que ha pasado a ser un factor relevante en sus agendas. El Banco Mundial funciona como un organismo supranacional que monitorea las desigualdades en todo el planeta y trabaja en áreas como la potabilización del agua, el desarrollo de sistemas sanitarios y la educación, entre otros. Por su parte, el FMI realiza una intervención más directa, entregando fondos a los gobiernos para que puedan implementar políticas de liberalización económica.
En resumen, el Banco Mundial actúa como un organismo que planifica y evalúa las desigualdades y necesidades sociales, mientras que el FMI actúa como un instrumento que proporciona recursos financieros para que los gobiernos puedan llevar a cabo reformas económicas, promoviendo la liberalización y la apertura de mercados. Ambos trabajan en conjunto para promover un desarrollo globalizado, aunque con enfoques y funciones diferentes. Objetivo oficioso. Hay un libro de John Perkins titulado Confesiones de un gángster económico, en el que él explica su trabajo durante su tiempo en el Fondo Monetario Internacional. Perkins describe su papel como un sicario económico, no en el sentido literal, sino como alguien que se dedica a endeudar en serie a diferentes países para controlarlos y beneficiarse a costa de ellos. El Fondo Monetario Internacional, según Perkins, actúa como un endeudador en serie. No es un asesino en serie, sino que funciona como una entidad que, mediante la creación de deuda, pone a países enteros en una situación de dependencia. La dinámica funciona así: la inteligencia de Estados Unidos, junto con instituciones como el Banco Mundial, detectan recursos estratégicos en ciertos países, como el cobalto en el Congo, y deciden que quieren acceder a esos recursos. Pero no es que envíen tropas militares para apoderarse directamente de estos recursos. En lugar de eso, emplean la estrategia del endeudamiento, envían a sus representantes y financian proyectos de infraestructura, como carreteras y otras obras públicas, en estos países. A cambio, exigen que las legislaciones locales se abran a las empresas occidentales, que vienen a explotar esos recursos. El Fondo Monetario Internacional, en este proceso, crea dinero de la nada, es decir, emite dinero sin respaldo real, y lo presta a estos países en desarrollo. El dinero proviene de los impuestos de los ciudadanos de los países occidentales y se utiliza para financiar a las empresas occidentales que realizan estos trabajos en países en vías de desarrollo. El objetivo de este proceso no solo es obtener control sobre recursos valiosos, sino también asegurarse de que estos países no puedan pagar su deuda. Cuando los países no logran devolver los préstamos, se ven forzados a ceder sus recursos y soberanía, lo que permite a las empresas occidentales y a los intereses de estas instituciones mantener su dominio y control sobre los recursos y las economías de esas naciones. Argentina. La relación entre el Fondo Monetario Internacional, FMI, y Argentina es importante entenderla para comprender que estos temas no son algo del pasado, sino que siguen siendo relevantes hoy en día. El FMI actúa como un prestamista internacional que proporciona financiamiento a países en dificultades económicas. Por ejemplo, cuando Argentina enfrenta crisis financieras o necesita apoyo para estabilizar su economía, suele acudir al FMI en busca de préstamos. Estos fondos le permiten al gobierno argentino implementar medidas económicas y políticas para intentar recuperar la estabilidad. Sin embargo, esta relación es más que simple financiamiento, implica condiciones y recomendaciones que el FMI suele establecer para garantizar que los préstamos sean devueltos. En términos prácticos, Argentina recibe dinero del FMI con la expectativa de devolverlo en el futuro. Pero hay un aspecto importante: el país no es simplemente un beneficiario pasivo. La gestión de la economía y las decisiones políticas siguen siendo soberanas, aunque en la práctica, en muchas ocasiones, las condiciones impuestas por el FMI influyen significativamente en las políticas nacionales. En ocasiones los préstamos van acompañados de recomendaciones sobre reformas económicas específicas. Estas recomendaciones pueden incluir recortes, ajustes fiscales o reformas estructurales. A veces el gobierno argentino sigue estas indicaciones, y otras raras veces no, pero en definitiva, el FMI tiene un peso importante en las decisiones económicas del país. Un punto especialmente relevante es la idea de que el FMI puede condicionar sus préstamos a la adopción de ciertas políticas, como por ejemplo la implementación de una divisa digital de banca central. Si en el futuro el FMI exige a Argentina y a otros países adoptar una moneda digital controlada por el Banco Central, el gobierno podría enfrentarse a una disyuntiva: aceptar y cumplir con estas condiciones o devolver las ayudas y rechazar futuros préstamos. Estas condiciones podrían interpretarse como una forma de colonización moderna, en la que las decisiones soberanas de un país son condicionadas por organismos internacionales con intereses que no siempre coinciden con los del pueblo o del gobierno nacional. La relación del FMI con Argentina es un ejemplo de cómo las instituciones financieras internacionales ejercen influencia sobre las políticas económicas soberanas, y cómo estas condiciones pueden afectar la autonomía de un país para decidir su rumbo económico y social. Financiación del terrorismo.
La actividad del Fondo Monetario Internacional, FMI, en ciertos ámbitos puede estar complementada por acciones de carácter subversivo, específicamente relacionadas con la promoción de movimientos terroristas en países del tercer mundo. Esta estrategia se lleva a cabo mediante el apoyo a países considerados estados bisagra, como Arabia Saudí, que actúan como actores clave en estos conflictos. Un ejemplo clave de esto es la manipulación de las tensiones existentes entre diferentes grupos dentro del mundo islámico, particularmente entre los islamistas suníes y chiíes. La rivalidad entre estos dos grupos, así como el conflicto prolongado entre los suníes y el Estado de Israel, representan conflictos endémicos y estructurales en la región. Estos enfrentamientos permiten a quienes buscan desestabilizar estos países aprovechar dichas divisiones, fomentando la violencia y el terrorismo. Cada vez que en un país del tercer mundo se requiere recursos para implementar cambios regulatorios, establecer presencia extranjera o promover intereses económicos, se observa un incremento en la actividad terrorista. Esto no es una coincidencia, el aumento del terrorismo parece estar estratégicamente vinculado a esas necesidades. Además, muchas veces los líderes de estos movimientos terroristas han pasado por países como Londres o Qatar, donde han tenido contacto con instituciones internacionales que en algunos casos han financiado o proporcionado armamento para apoyar estas actividades subversivas. Estas conexiones internacionales facilitan la movilización y expansión de estos grupos. Un ejemplo concreto de la actualidad es el resurgimiento del terrorismo islámico en regiones ricas en recursos naturales, como las tierras raras en África. Si se revisa un mapa de estas tierras, se puede observar un aumento en la actividad terrorista en esas áreas, lo que indica que las dinámicas geopolíticas, económicas y de conflicto están estrechamente relacionadas con intereses estratégicos internacionales. USAID. Diferentes organismos internacionales y agencias de Estados Unidos han sido utilizados con fines políticos y estratégicos. Por ejemplo, instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial no solo cumplen funciones económicas, sino que también sirven como herramientas para reforzar y proyectar la hegemonía del dólar y de Estados Unidos en el plano internacional. Estas instituciones actúan como instrumentos de política exterior que buscan mantener la influencia estadounidense en diversos países y regiones. Asimismo, la USAID, la agencia de Estados Unidos dedicada a la ayuda internacional, que además de proporcionar asistencia humanitaria y desarrollo, utiliza componentes de ONG y organizaciones no gubernamentales para extender su alcance y efectos. Estas ONG canalizadas a través de USAID también han sido utilizadas como vehículos para promover ciertos intereses políticos, incluyendo la desestabilización de gobiernos considerados adversos. Estas estrategias han sido utilizadas para incitar y organizar movimientos de cambio político en diferentes partes del mundo, incluyendo países europeos. Las llamadas revoluciones de colores, movimientos que aunque muchas veces se presentan como protestas pacíficas o levantamientos populares, estarían respaldados o facilitados por organizaciones occidentales y financiados por Estados Unidos. Ejemplos de estos movimientos incluyen las llamadas primaveras árabes, que también se consideran, dentro de esta visión, parte de una serie de acciones coordinadas para promover cambios políticos en línea con los intereses de Estados Unidos. Existen informes del Congreso de Estados Unidos que advierten y analizan estas intervenciones y movimientos, pero que en muchos casos, los líderes políticos no han tomado medidas al respecto, quizás por el interés en mantener la capacidad de influencia y control en diferentes regiones del mundo. La idea central es que estas organizaciones y movimientos no son simplemente expresiones espontáneas de descontento, sino que muchas veces están alineados con una estrategia política y económica diseñada desde el extranjero para favorecer los intereses de Estados Unidos y sus instituciones. Banco de Pagos Internacionales. El Banco de Pagos Internacionales, BPI, en inglés Bank for International Settlements o BIS, es una organización internacional financiera, propiedad de numerosos bancos centrales, con sede en Basilea, Suiza. Conocido como el Banco de los Bancos Centrales, el BPI fomenta la cooperación financiera y monetaria internacional y sirve de banco para los bancos centrales. No rinde cuentas ante ningún gobierno. La Torre de Basilea es la historia de investigación no autorizada de una de las instituciones financieras globales más influyente del mundo. Basada en una extensa investigación de archivos en Suiza, Gran Bretaña y Estados Unidos, y en entrevistas exhaustivas con importantes responsables de la toma de decisiones, como Paul Volcker, expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Mervyn King, gobernador del Banco de Inglaterra, y exgerentes y funcionarios del BPI. La Torre de Basilea narra la historia de la institución secreta en el corazón de la red bancaria global,
el Banco de los Banqueros Centrales. ¿Qué ocurriría si cada país o región estableciera su propio banco central sin una coordinación efectiva? La consecuencia lógica sería que estos bancos centrales podrían actuar de manera autónoma, persiguiendo objetivos propios, como defender el valor de su moneda mediante políticas ortodoxas, incluso si esto conlleva perjuicios en el comercio internacional o en otras áreas económicas. Por ejemplo, un banco central podría decidir subir las tasas de interés para proteger su moneda, sacrificando la cooperación internacional y perjudicando otros aspectos económicos globales. Esto sería considerado intolerable en un sistema económico globalizado, donde la coordinación y cooperación entre bancos centrales son esenciales para la estabilidad financiera mundial. Para evitar estos problemas, existe un mecanismo de coordinación internacional. Este papel lo cumple el Banco de Basilea, conocido como el Banco de Bancos Centrales. Este organismo actúa como un ente que coordina las políticas monetarias y financieras de los bancos centrales del mundo, garantizando que sus acciones sean compatibles y evitándose conflictos que puedan desestabilizar la economía global. El Banco de Basilea es gobernado por los propios bancos centrales que participan en su gestión, los cuales son nombrados por sus respectivos países, en este caso por Suiza. Entre los miembros de estos bancos centrales, algunos son exbanqueros centrales, quienes gozan de inmunidad diplomática. En sus inicios los responsables eran conscientes de la naturaleza delicada y, en cierto sentido, cuestionable de sus actividades. Por ejemplo, en la sede del Banco de Basilea, en sus primeros tiempos, ni siquiera colocaban un cartel que identificara claramente la institución, y el acceso se hacía por una puerta trasera, lo que sugiere un esfuerzo por mantener cierta discreción o confidencialidad en sus operaciones. El principal objetivo del Banco de Basilea es actuar como un instrumento de coordinación monetaria global, permitiendo que todos los bancos centrales trabajen en consonancia. Dicha coordinación también se produce en conjunto con otras organizaciones menos conocidas, como el G30 o el Grupo de los 30, que también desempeñan un papel en la regulación y supervisión de las políticas económicas internacionales. El Grupo de los 30, o G30. https://3ubs.group30.org/. El Grupo de los 30 o G30 es un think tank, tanque de ideas, o laboratorio de ideas, con sede en Washington, D.C., que agrupa a universitarios y personalidades importantes en busca de profundizar la comprensión de los problemas económicos y financieros, y examina las consecuencias de las decisiones que se toman en los sectores públicos y privados. El Grupo of 30 fue fundado en 1978 por iniciativa de la Fundación Rockefeller, institución que también proporcionó los fondos que se necesitaban. El primer presidente de esta estructura de cooperación e intercambio fue Johan Witteveen, un exdirector del Fondo Monetario Internacional. Ejemplo. En el contexto de la intervención militar rusa en Ucrania, comienza a hablarse de las sanciones que Europa estaba considerando y aplicando en respuesta a esta situación. En ese momento Ursula von der Leyen llama a Mario Draghi. Mario Draghi en ese entonces acababa de salir del gobierno italiano, en el que había sido colocado como un tecnócrata, sin haber sido elegido por votación popular. La pregunta que surge es, ¿por qué Ursula von der Leyen llama a Mario Draghi? Mario Draghi en ese momento estaba sentado junto a Janet Yellen el G30. La razón por la cual se le llama a Draghi es porque son amigos y porque las sanciones deben coordinarse con Estados Unidos. Además, Europa no cuenta con un gobierno unificado que pueda decidir sobre estas sanciones de manera autónoma, por lo que se busca la colaboración de figuras influyentes y con conexiones internacionales. Mario Draghi era el director de Goldman Sachs en Europa cuando a maquillar las cuentas de Grecia para que pudiera ingresar en la eurozona, una información que fue reportada por el Financial Times. Ursula von der Leyen en ese momento le dice a Draghi, haz tu magia. Él prepara un paquete de sanciones que incluye, entre otras cosas, la posibilidad de expropiar las reservas del Banco Central ruso. Sin embargo, estas propuestas no se envían directamente a Janet Yellen, sino que se trabaja en coordinación con ella. Yellen cuenta con un informe de su departamento, un informe elaborado por Draghi, y también un informe de una mujer llamada Cristina Freeland, quien en ese momento era la vicepresidenta del gobierno canadiense. Freeland, de ascendencia ucraniana, es quien realmente diseña la estrategia para la expropiación de las reservas del Banco Central ruso. Cristina Freeland ha crecido en el entorno de George Soros, y ha trabajado en diversas empresas, incluyendo publicaciones como The Economist. Es importante señalar que The Economist es considerada una entidad vinculada a los Rothschild y a la élite financiera internacional.
Finalmente se describe que estos tres actores, Draghi, Yellen y Freeland, conforman un trío que diseña y aplica la serie de sanciones contra Rusia. Consejo de Relaciones Exteriores. El Consejo de Relaciones Exteriores, en inglés, Council of Foreign Relations, abreviado como CFR, fundado en 1921, es un think tank sin ánimo de lucro en Estados Unidos especializado en política exterior y relaciones internacionales. El CFR promueve la globalización, el capitalismo de Estado, la reducción de las regulaciones financieras sobre las corporaciones transnacionales y la consolidación económica en bloques regionales como el NAFTA o la Unión Europea y desarrolla políticas de gobierno que reflejan estas metas. El CFR publica la revista Foreign Affairs y dirige el programa de estudios David Rockefeller, que influye en la política exterior haciendo recomendaciones a la administración presidencial y a la comunidad diplomática, testificando ante el Congreso, interactuando con los medios de comunicación y realizando publicaciones en materia de política exterior. La realidad. El Consejo de Relaciones Exteriores es el organismo que dicta la política exterior de Estados Unidos con la independencia de quien gobierne. Es considerado una de las instituciones más relevantes y de mayor influencia en la toma de decisiones internacionales. El CFR fue creado con la finalidad de establecer una hoja de ruta a largo plazo que no se vea afectada por los cambios políticos democráticos. Aunque se presenta como una organización privada, en realidad sus integrantes son cargos públicos, lo que le confiere un carácter semiprivado. Por ejemplo, Henry Kissinger, cuando fue secretario de Estado de Estados Unidos, estuvo directamente vinculado al CFR. Este organismo tiene un equivalente en Reino Unido llamado el Instituto Real de Asuntos Internacionales, RIA, y también cuenta con una filial en Europa conocida como el Consejo de Relaciones Exteriores Europeo. Desde estas instituciones se producen la mayoría de los informes que cuestionan, por ejemplo, la intervención militar de Rusia en Ucrania. El Consejo de Relaciones Exteriores Europeo, en particular, suministra información a los principales medios de comunicación europeos, influyendo en la manera en que se informan los procesos internacionales y las guerras en el planeta. Es importante aclarar que el CFR no es una organización oculta, por el contrario, trabaja en conjunto con diversos think tanks del complejo militar industrial. Al hablar de los riesgos del complejo militar industrial, como lo hicieron Dwight D. Eisenhower y John F. Kennedy, se hacía referencia principalmente a estas instituciones, como el Consejo de Relaciones Exteriores, que operan en las sombras y tienen un impacto significativo en la política global y en la percepción pública de los conflictos internacionales. El mito del mayo del 68. El año 1968 representa un imaginario poderoso y emblemático que moldeó la identidad de toda una generación. Este imaginario no solo sirvió como un símbolo de cambio y rebeldía, sino que también proporcionó a esa juventud una identidad ilusoria, una visión idealizada del mundo que les permitía sentirse parte de un movimiento de transformación social y cultural. Para muchos, 1968 se convirtió en un punto de referencia que definió sus aspiraciones, sus valores y su sentido de pertenencia. Este imaginario colectivo funcionó, en cierto sentido, como una coartada perfecta para justificar estilos de vida alternativos y, en algunos casos, para vivir de las rentas de esas ideas revolucionarias. Es decir, quienes se identificaron con ese espíritu encontraron en él una justificación para adoptar ciertos comportamientos, estilos y decisiones, sin necesariamente comprometerse en acciones concretas o sostenibles a largo plazo. Sin embargo, no todos lograron mantenerse firmes en esa construcción ideológica. Algunos, ante las dificultades, las contradicciones o las desilusiones, sucumbieron a las tentaciones de los paraísos artificiales que ofrecían las drogas, como la heroína, o las promesas de las comunas hippies y las sectas New Age. Estos caminos, que en su momento parecían ofrecer una vía de escape o de realización espiritual, terminaron por desviar a muchos de su propósito original, sumergiéndolos en un mundo de ilusiones y dependencias que en última instancia, los alejaron de las aspiraciones iniciales de transformación social y personal. En definitiva, el 68 fue mucho más que un año, fue un símbolo que configuró toda una generación, con sus luces y sombras, sus ideales y sus desviaciones, dejando una huella indeleble en la historia cultural y social de los tiempos modernos. Charles de Gaulle. El único líder que se atrevió a cuestionar la visión de Estados Unidos en Europa fue Charles de Gaulle. Él era el único que decía claramente, oye, por ahí no. De hecho, de Gaulle tuvo un papel importante en el fin del patrón oro, ya que reclamó que Francia recuperara la gestión de sus reservas y política monetaria, lo que contribuyó a la ruptura de ese patrón internacional.
En el contexto de la Guerra Fría, De Gaulle inició su política de grandeza afirmando que Francia, como potencia principal, no debería depender de otros países, como los Estados Unidos, para su seguridad nacional y prosperidad. Con este fin, siguió una política de independencia nacional, que le llevó a retirar al país de la estructura militar de la OTAN, a despejar el país de bases estadounidenses y a lanzar un programa de desarrollo nuclear independiente que convirtió a Francia en la cuarta potencia nuclear. Restauró las relaciones franco-alemanas para crear un contrapeso europeo entre las esferas de influencia angloamericanas y soviéticas mediante la firma del Tratado del Elíseo el 22 de enero de 1963. Sin embargo, se opuso a cualquier desarrollo de una Europa supranacional, favoreciendo una Europa soberana. De Gaulle criticó abiertamente la intervención de los Estados Unidos en Vietnam y el privilegio exorbitante del dólar estadounidense. En sus últimos años, su apoyo al lema Vive le Québec libre y sus dos vetos a la entrada del Reino Unido en la Comunidad Económica Europea generaron una considerable controversia. En ese contexto, a De Gaulle le organizaron lo que hoy en día llamaríamos una revolución de colores, o un movimiento de protesta coordinado. En mayo de 1968, se intentó desestabilizar su gobierno mediante manifestaciones masivas y movimientos sociales en Francia. Este episodio mostró la capacidad de un movimiento popular para dirigir y manipular sociedades, evidenciando el poder que tienen estas movilizaciones para influir en los cambios políticos y sociales. Durante los años 60 y 70, también hubo un auge de la cultura hippie, caracterizada por el consumo de drogas, el rechazo a las instituciones tradicionales y una búsqueda de nuevas formas de vida. Sin embargo, este movimiento no fue simplemente una expresión espontánea de libertad, sino que fue parte de una ingeniería social diseñada por instituciones como la CIA. Diversos libros explican cómo la agencia de inteligencia estadounidense utilizó estos movimientos culturales y el consumo de drogas como herramientas para influir en la opinión pública y promover ciertos intereses políticos. Además, se ha documentado que la CIA aprovechó el auge del consumo de drogas en esa época para llevar a cabo operaciones encubiertas. Un ejemplo destacado es el llamado Proyecto MK Ultra, es el nombre en clave dado a un programa secreto e ilegal diseñado y ejecutado por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, CIA, para experimentación en seres humanos, sin su debido consentimiento. Estos ensayos en humanos estaban destinados a identificar y desarrollar nuevas sustancias y procedimientos para utilizarlos en interrogatorios y torturas, con el fin de debilitar al individuo y forzarlo a confesar a partir de técnicas de control mental. Otros proyectos utilizó el narcotráfico para financiar operaciones clandestinas y manipular diferentes ámbitos políticos y sociales. La relación entre el narcotráfico y la guerra de Vietnam también es notable, ya que los excedentes de las drogas producidas durante el conflicto se introdujeron en Estados Unidos, alimentando un mercado ilegal con diferentes propósitos que ha sido ampliamente estudiado y documentado. Estos hechos muestran cómo ciertos movimientos sociales y culturales, así como el narcotráfico, han sido utilizados como herramientas de ingeniería social. Comisión Trilateral. La Comisión Trilateral es una organización internacional privada fundada en 1973, en el contexto de la Guerra Fría. Fue creada por iniciativa de David Rockefeller, por entonces presidente del Chase Manhattan Bank y es miembro ejecutivo del Council on Foreign Relations y del Grupo Bilderberg. La organización aglutina a personalidades destacadas de la economía y los negocios de las tres zonas principales de la economía capitalista, Estados Unidos, Europa Occidental y Japón. Zbigniew Brzezinski, un asesor de Rockefeller que era un especialista en asuntos internacionales, y más tarde sería nombrado asesor de seguridad nacional por el presidente Jimmy Carter de 1977 a 1981, dejó la Universidad de Columbia para organizar el grupo supervisado por Kissinger. ¿Para qué se crea realmente? Estados Unidos se quiere garantizar el control de Europa y el control de Japón por una parte, y por otra, crear un presidente Estados Unidos y ponerlo ellos. La creación de la trilateral se gestó en un contexto histórico específico, con el propósito de influir en la política mundial. En ese marco, los responsables detrás de esta organización buscaban configurar y establecer un liderazgo favorable a sus intereses en los Estados Unidos. De hecho, se puede afirmar que crearon la figura del presidente de Estados Unidos, colocando en ese cargo a Jimmy Carter. Este proceso no fue secreto, de hecho, nunca se ha ocultado públicamente. Jimmy Carter, en varias ocasiones, expresó su orgullo por haber llegado a la presidencia. Sin embargo, Carter fue en realidad una marioneta controlada por la Comisión Trilateral, una élite cuyo objetivo era influir en las decisiones políticas y económicas del país y del mundo en general.
Papers. Existen miembros destacados de la Comisión Trilateral en diversos ámbitos y cargos de influencia. Por ejemplo, Friedrich Merz, quien actualmente es el nuevo canciller de Alemania, es miembro de esta organización. Además, Angela Merkel también fue miembro de la Comisión Trilateral durante su mandato como canciller. De hecho, prácticamente no hay gobernante europeo de relevancia que no esté vinculado a alguno de los organismos que integran la Comisión Trilateral. Estos miembros se reúnen periódicamente para discutir temas de gran importancia geoestratégica. La mayoría de estos encuentros se centran en la elaboración y análisis de documentos académicos, conocidos como papers, que provienen principalmente de think tanks especializados. Estos documentos contienen abundantes notas al pie, justificaciones detalladas y análisis en profundidad sobre la situación global, la estrategia internacional y otros aspectos relacionados. Estos informes y estudios sirven como la base sobre la cual se llevan a cabo las reuniones internacionales de alto nivel, como las realizadas en el marco de eventos tipo Bilderberg. En estos encuentros, líderes políticos, económicos y estratégicos intercambian ideas, definen líneas de acción y consolidan redes de influencia que afectan la política y la economía mundial. Grupo Bilderberg. El Club Conferencia, Grupo o Foro Bilderberg es una reunión anual a la que asisten aproximadamente las 130 personas más influyentes del mundo, mediante invitación. Banqueros, políticos, miembros de la realeza, financieros internacionales o dueños de los principales medios de comunicación, son ejemplos de los miembros del Club Bilderberg. Los miembros de este grupo se reúnen en complejos de lujo ubicados en Europa, Norteamérica y Asia, donde la prensa no tiene ningún tipo de acceso, y sus oficinas están en Leiden, Países Bajos. El nombre de este club procede del hotel en el que tuvo lugar la primera reunión, en los Países Bajos. En una reunión del Club Bilderberg, los asistentes llegan ya con todo el trabajo preparado. No van allí simplemente a expresar sus opiniones, en realidad, en Bilderberg se recibe instrucciones claras sobre qué deben hacer y cómo deben actuar. La dinámica no consiste en que cada participante pueda compartir libremente sus ideas, sino en seguir una línea previamente establecida. Por ejemplo, si el tema a tratar es una guerra comercial global, la agenda ya está definida y se presenta a través de una serie de ponencias que exponen el marco general del asunto. Sin embargo, este marco no es una discusión abierta, más bien, se construye tomando en cuenta ciertos conceptos y líneas específicas que refuerzan una visión particular. Este proceso funciona como una especie de enseñanza o colegio para los líderes mundiales, donde se les explica el estado de las cosas desde una perspectiva concreta. Además, se les transmite una visión del mundo que, aunque se presenta como una interpretación global, está claramente alineada con una ideología globalista o mundialista. Los organizadores insisten en que esta visión es la correcta y, en cierto sentido, se consideran los buenos de la historia, justificando así su postura y su influencia en los asuntos mundiales. Foro de Davos. El Foro Económico Mundial, FEM, también llamado Foro de Davos, es una organización no gubernamental internacional con sede en Kelowna, que se reúne anualmente en Davos, Suiza, y que sobre todo es conocida por su asamblea anual en esta localidad. Allí se reúnen los principales líderes empresariales, los líderes políticos internacionales, así como periodistas e intelectuales selectos, a efectos de analizar los problemas más apremiantes que afronta el mundo, y entre ellos, la salud y el medio ambiente desde 1971. Es un club exclusivo al que se puede acceder solo por invitación y la participación significativa está limitada principalmente a los gobiernos, corporaciones y actores de la sociedad civil más poderosos del mundo. El Foro Económico Mundial fue fundado en 1971 por Klaus M. Schwab, actualmente bajo investigación. El FEM aboga por un mundo globalizado gobernado por una coalición de corporaciones multinacionales, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil seleccionadas en lugar de las estructuras democráticas clásicas, lo que ha hecho a través de iniciativas como el Great Reset y el Rediseño Global. El Foro de Davos fue creado con el propósito de abordar temas económicos y sociales a nivel global, especialmente en un contexto donde era necesario reducir las desigualdades y promover el desarrollo sostenible. La historia de su origen se remonta a un seminario en Harvard, en el que participó Klaus Schwab, un académico que en ese entonces fue invitado por figuras influyentes como Henry Kissinger y John Kenneth Galbraith. Durante ese seminario, Kissinger y Galbraith propusieron a Schwab la idea de establecer un foro económico mundial. La intención era crear un espacio de diálogo en Europa, con sede en Ginebra, donde se pudieran debatir y promover ideas relacionadas con la justicia social y la reducción de las desigualdades.
El objetivo principal era generar un entorno que sirviera de caldo de cultivo para que empresarios y capitalistas, quienes reconocen tener un pecado original en la generación de hambre, muerte y destrucción en la sociedad, pudieran colaborar en soluciones que beneficien a la comunidad global. Con el tiempo, el Foro de Davos se consolidó como un espacio donde se han promovido diversas iniciativas, inicialmente con un enfoque de izquierda, para abordar problemas como el hambre, la desigualdad en Hispanoamérica y la protección del medio ambiente, incluyendo temas como el Día de la Tierra. Sin embargo, con el paso de los años, el foro ha evolucionado y ha sido asociado con la promoción de intereses plutocráticos a nivel mundial. Klaus Schwab, el fundador del foro, ha sido una figura controvertida, caracterizada por sus ideas transhumanistas y su visión de la llamada Cuarta Revolución Industrial. Schwab defiende la idea de una sociedad tecnocrática, donde la integración entre humanos y máquinas sea una realidad, promoviendo conceptos como la fusión del hombre y la tecnología. Sus libros y declaraciones reflejan una postura que muchos consideran extremista, vinculada a la idea de transformar radicalmente la estructura social y económica mediante avances tecnológicos. Club de Roma. En abril de 1968 se reunió en Roma un grupo pequeño de científicos, políticos, que provenían de países distintos, invitados por el italiano Aurelio Peccei y el escocés Alexander King, para hablar de los cambios que se estaban produciendo en el planeta como consecuencia de acciones humanas. 2 años más tarde, el Club de Roma se constituyó bajo legislación suiza. El Club de Roma encargó el informe Los límites al crecimiento de Limits to Growth, encargado al MIT y publicado en 1972, poco antes de la primera crisis del petróleo y que ha tenido varias actualizaciones. El Club de Roma fue fundado con la intención de promover la idea del desarrollo sostenible. Desde sus inicios buscaba revisar y reinterpretar la teoría malthusiana, que plantea que el ser humano constituye un problema debido a los límites del crecimiento. Según esta visión, el crecimiento económico no puede ser infinito, ya que si se basa en la creación de liquidez de la nada, inevitablemente llegará a un punto de agotamiento. La discusión sobre el desarrollo sostenible se consolidó en los años 70 con la publicación del informe, que posteriormente se convirtió en un libro famoso titulado Los límites del crecimiento. Este documento refleja una interpretación de la teoría malthusiana, que algunos consideran un malentendido, ya que utilizan la problemática medioambiental como un pretexto para llevar a cabo ingeniería política y, en algunos casos, eugenesia. Muchos de los teóricos asociados al Club de Roma y que trabajaron en sus informes sostienen ideas controvertidas, incluyendo la reducción de la población mediante herramientas políticas. En sus análisis expresan un temor: hasta ahora, las guerras habían contribuido a reducir la población de manera natural. Sin embargo, en la actualidad, con menos guerras y menor mortalidad, proponen que la reducción de la población debe hacerse desde arriba, a través de políticas planificadas. En estos debates surge la pregunta: ¿cómo se logrará restringir el uso de combustibles fósiles y reducir el crecimiento económico? La respuesta común es que se necesita menos energía, menos crecimiento y, en última instancia, menos gente en el planeta. Algunas voces sugieren que la reducción de población sería más necesaria en África, donde, según ellos, sobra población. A través de instituciones como la USAID y el Banco Mundial, se han implementado criterios y programas para disminuir la natalidad en países del tercer mundo. No se trata únicamente de ofrecer acceso a anticonceptivos o de empoderar a las sociedades para tener menos hijos, sino de un movimiento de ingeniería social con fines políticos. La intención es modificar patrones de consumo, ahorro e inversión mediante estrategias diseñadas para alterar las condiciones sociales y económicas de estas comunidades. En definitiva, el objetivo es controlar y reducir la población y el crecimiento, no solo a nivel ambiental, sino también desde una planificación política de carácter social y económico. Es en ese momento cuando surge todo el concepto de planificación familiar. También es en esa época cuando comienza a gestarse lo que hoy conocemos como el movimiento LGTB. Es importante aclarar que aunque estas comunidades no carecían de derechos en ese entonces, sí sufrían la falta de reconocimiento y eran perseguidas. Sin embargo, algunos llamados ingenieros sociales, personas que intentan analizar y aprovechar las tendencias sociales, comenzaron a utilizar estos movimientos con fines específicos. Su objetivo, según se puede entender, ha sido ir poco a poco destruyendo la capacidad de la familia tradicional. No solo como núcleo demográfico, sino también como una institución fundamental en la sociedad. Cuando hablo de familia, no me refiero únicamente a relaciones de padre, hijo o hermanos, me refiero también a comunidades, a grupos privados que, de forma libre o sanguínea, se articulan para defenderse.
Estas comunidades son esenciales para protegerse de políticas de control, de la política del terror y de emergencias sociales. De aquí surge también la preocupación por fenómenos como la emergencia climática, que hoy en día está muy en boga. Se ha popularizado el concepto de sostenibilidad, que en realidad refleja un temor profundo a que el mundo pueda acabar. Este miedo se alimenta del sentimiento de culpa constante, de la idea de que el problema somos nosotros mismos. Un ejemplo de ello es el libro Límite de los límites de crecimiento, que en su primera edición contenía una cita que afirmaba que el hombre es el cáncer del planeta. Es una afirmación claramente eugenésica, que no se refiere solo a la especie humana en general, sino específicamente a la humanidad como un cáncer que destruye la Tierra. Este tipo de ideas han alimentado, teóricamente, la visión de que los humanos somos un virus para el planeta. La tesis de Gaia, por ejemplo, conceptualiza a la Tierra como un organismo vivo que reacciona ante las agresiones, llegando incluso a atribuirle una especie de conciencia. Esto ha dado espacio para alimentar movimientos de la nueva era, que surgieron en los años 60 y 70, con el objetivo de acabar con la espiritualidad tradicional y llevarla hacia ciertos ámbitos ideológicos. Hay que poner el foco en la década de los 60 y 70, ya que fue un periodo en el que se llevó a cabo un experimento de ingeniería social a nivel mundial. Este experimento fue muy exitoso en relación con los objetivos que perseguían quienes lo diseñaron. Todo esto forma parte de un proceso más amplio de manipulación y control social, que ha ido desarrollándose a lo largo de las décadas. Agenda 2030. La Agenda 2030 busca llevar los objetivos de desarrollo sostenible a su máxima expresión, alcanzando un nivel de esplendor y perfección en la implementación de esas metas. Para entender esto es importante recordar los objetivos del milenio, que en su momento establecieron metas como eliminar la pobreza extrema, acabar con el hambre en el mundo y garantizar el acceso universal al agua potable. Sin embargo, la verdadera cuestión radica en cómo se planea lograr estos objetivos. Muchas veces las estrategias propuestas parecen simplificadas o ingenuas, pero en realidad encierran una serie de acciones que tienen consecuencias mucho más complejas y, en algunos casos, controvertidas. Por ejemplo, para reducir el hambre en lugar de apoyar la agricultura tradicional y sostenible, algunas propuestas promueven la implantación de agricultura artificial y tecnologías que pueden depender de semillas patentadas por multinacionales farmacéuticas y agrícolas, como Monsanto. Esto obliga a ciertos países a comprar semillas de empresas multinacionales, lo cual puede generar dependencia y beneficiar a estas corporaciones a costa de la soberanía alimentaria de las naciones. En cuanto al acceso al agua potable, en lugar de garantizar el derecho universal a este recurso, se propone privatizar el acceso, cobrando tarifas a quienes puedan pagar. Para quienes no tengan recursos, se ofrecen ayudas económicas, pero esto no soluciona el problema estructural de fondo y puede profundizar las desigualdades. Asimismo, en relación con la migración y los problemas migratorios, algunos análisis sugieren que las políticas y conflictos promovidos en determinadas regiones generan guerras y crisis que provocan flujos migratorios masivos. Estos movimientos pueden ser utilizados para desestabilizar sociedades internas, minar la capacidad de ciertos países para mantener su soberanía y favorecer intereses de mafias y grandes intereses económicos que se benefician del caos y la inestabilidad. Todo esto lleva a cuestionarse si los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible no son más que herramientas de ingeniería social, diseñadas para manipular y controlar a las poblaciones. Como mencionaba George Orwell con su concepto de neolengua, muchas veces se utilizan términos que parecen positivos pero en realidad encierran ideas contrarias o engañosas. Es decir, se llama a una cosa de una manera y se promueve exactamente lo opuesto, tergiversando la realidad para que las personas acepten y apoyen ciertos procesos que en realidad benefician a unos pocos en detrimento de la mayoría. En definitiva, detrás de la narrativa oficial, existen intereses estratégicos que buscan reconfigurar el orden mundial y la estructura social, usando los objetivos de desarrollo como un medio para lograr esos fines enmascarados. BlackRock/Vanguard. Lo primero que hay que saber es que BlackRock es el principal accionista de Vanguard, y viceversa. Cuando hablamos de BlackRock y Vanguard, es importante aclarar que en realidad no son empresas distintas. De hecho, BlackRock y Vanguard están estrechamente relacionadas, ya que uno de los principales accionistas de BlackRock es Vanguard. Por lo tanto, podemos decir que son, en esencia, la misma entidad en términos de control y poder en el mercado. Además de estas dos, existen otras gestoras de gran peso en el ámbito financiero, como Fidelity y State Street. A estas las conocemos como las Big Tres en función de su influencia y tamaño dentro del sector de gestión de activos.
Estas compañías tienen un peso enorme en los mercados, y muchas veces su capacidad para mover volúmenes de dinero es tan significativa que entran en el radar de organismos reguladores y de otros actores económicos. El hecho de gestionar fondos de gran volumen les otorga una especie de poder, ya que sus decisiones pueden influir en la dirección del mercado. Esto genera una potencia considerable, ya que manejan fondos que en ocasiones tienen que canalizar en función de criterios económicos para obtener la máxima rentabilidad, respondiendo a los intereses de sus inversionistas, que pueden ser desde particulares hasta grandes empresas o fondos institucionales. El problema surge cuando estas gestoras, por su volumen de fondos, adquieren la capacidad de mover el mercado de forma significativa. Esto las convierte en grandes jugadores o grandes players. Cuando una entidad tiene esa capacidad, inevitablemente entra en el radar de quienes quieren influir en el mercado, ya sea para bien o para mal. Criterios ESG. En este contexto, BlackRock decidió sumarse a ciertos movimientos estratégicos, especialmente con la entrada en escena de las políticas relacionadas con criterios ESG, Environmental, Social, and Governance. Estas políticas se han ido promoviendo como una forma de invertir con responsabilidad social, aunque en realidad también tienen una dimensión de influencia y control. El origen de estas políticas ESG se remonta a la iniciativa de Jeffrey Sachs, un economista y también banquero vinculado al Vaticano, quien promovió los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS. Sachs fue uno de los impulsores de que estos objetivos se integraran en la agenda global, y el Vaticano, a través de la encíclica Laudato Si', que algunos llaman la encíclica de la calentología, también decidió participar en estos movimientos. La gestión de fondos sostenibles, liderada por instituciones como BlackRock y otras grandes gestoras, empezó a incorporar criterios ESG en sus decisiones de inversión. En particular, la gestora más grande del mundo, que en un momento anunció que no solo quería aplicar estos criterios, sino que también planeaba sancionar o incluso remover a los consejeros que no los cumplieran, generó mucha polémica. Esto marcó un cambio en la relación entre las gestoras y los consejos de administración, ya que ahora no solo se buscaba rentabilidad, sino también cumplir con ciertos estándares de responsabilidad social y sostenibilidad. Este movimiento fue interpretado por algunos como una forma de control social y político, ya que las grandes gestoras, con su poder económico, podían influir en decisiones de empresas y gobiernos. La introducción de criterios ESG también fue vista como una forma de extender el poder y la influencia más allá de lo puramente económico, entrando en el terreno de lo político y social. El debate también se relaciona con la idea de que estas gestoras, al adoptar estos criterios, podrían estar en riesgo de perder cierta independencia o de ser utilizadas como instrumentos por actores con intereses propios. En algunos casos, se ha sugerido que estos movimientos pueden tener un trasfondo de control y de instauración de un sistema en el que los grandes fondos tengan aún más poder para decidir el rumbo del mercado y de las políticas empresariales. En definitiva, la evolución de estas grandes gestoras y su incorporación a políticas ESG refleja una tendencia en la que el control de los fondos, los criterios de inversión y la influencia en las decisiones corporativas se entrelazan cada vez más, generando un escenario complejo en el que el poder económico, político y social se fusionan en un entramado que todavía está en desarrollo. Ciclos económicos. Además de otros factores importantes, no podemos olvidar el ciclo económico, un elemento que en la teoría austríaca no siempre se analiza con la profundidad que merece. Desde esta perspectiva, el ciclo económico debe entenderse en el contexto del fraude monetario y la creación de dinero en un sistema fiduciario. La emisión de dinero sin respaldo real, en un entorno en el que sabemos que se generan ciclos recurrentes de expansión y recesión provocados por la política monetaria, tiene un impacto fundamental en la economía. Es crucial reconocer que si tú eres la mayor gestora de fondos del mundo, debes gestionar cuidadosamente este proceso y estar preparado para estos ciclos. En otras palabras, no basta con simplemente observar, hay que anticiparse y posicionarse en consecuencia. Por ejemplo, BlackRock, la mayor gestora de fondos, siempre está atenta a los movimientos de la Reserva Federal. Cuando la Fed decide introducir nuevos criterios para la compra de activos, BlackRock ya está involucrada en el proceso, no solo participando, sino también asesorando y ayudando. De hecho, en la última crisis, la propia Reserva Federal manifestó que quería que BlackRock participara en la selección de los activos que se adquirirían, confiando en su experiencia y capacidad para gestionar esos procesos. Esto demuestra cómo estas instituciones están cada vez más integradas en la toma de decisiones que afectan la política monetaria y, en última instancia, el ciclo económico global. Reconstrucción de Ucrania.
La cuestión de quién está liderando la reconstrucción de Ucrania es un tema importante. Algunos argumentan que esta tarea será dirigida por instituciones como la Unión Europea, la Casa Blanca o el propio gobierno de Ucrania. Sin embargo, existen dudas sobre si actores externos, como BlackRock, tendrán un papel relevante en este proceso. BlackRock, la mayor firma de gestión de activos del mundo, no actúa sola, también está vinculada a JP Morgan. Lo que se plantea es que BlackRock probablemente tenga influencia en cómo se distribuyen los fondos, ya sea en euros o dólares, destinados al plan de reconstrucción de Ucrania. En este esquema, BlackRock podría determinar hacia qué activos o inversiones se dirigen esos recursos, asegurando que una parte de ese dinero beneficie a sus propios intereses. Además, algunos sostienen que BlackRock y similares han declarado que si no obtienen beneficios directos, no participarán en la gestión del proceso. Sin embargo, en la práctica, es probable que dirijan una parte de ese dinero hacia activos en los que están invertidos, lo cual plantea cuestiones sobre la transparencia y la manipulación del mercado. Se habla de que esta estrategia puede constituir una forma de manipulación de mercado, en la que las grandes firmas de inversión influyen en la distribución de fondos para favorecer sus propias posiciones, sin un interés claro en la reconstrucción real del país. Permítanme la licencia, BlackRock dice. Se trata de asuntos bastante mundanos en los que estoy involucrado. Tengo la capacidad de gestionar patrimonios y de estar presente en múltiples lugares al mismo tiempo. Los gobiernos acuden a mí para solicitar ayuda en la toma de decisiones importantes, especialmente en intervenciones que no pueden realizar desde el ámbito oficial. Esto incluye operaciones como el ingreso en determinadas empresas o en países específicos, y generalmente llevo a cabo estas acciones a través de una gestora. Eventualmente llega un momento en el que debo sentarme a conversar con agencias de inteligencia como la NSA, con las grandes compañías tecnológicas o con las principales gestoras de fondos. Es en esas reuniones donde se toman decisiones de gran envergadura. No se trata de que yo sea el villano ni de que tenga poder absoluto, más bien, mi papel es facilitar ciertos movimientos estratégicos en el mercado y en el ámbito político-financiero. En el pasado, grandes instituciones como Goldman Sachs tenían un papel similar en estos procesos. Goldman Sachs. Originalmente, Goldman Sachs tenía la percepción de ser un villano en el ámbito financiero. Además, está estrechamente vinculado con el poder público, lo que genera sospechas sobre su influencia en las instituciones gubernamentales. De hecho, muchos secretarios del Tesoro de Estados Unidos han tenido vínculos con Goldman Sachs, lo que refuerza la idea de una estrecha relación entre el banco y el Estado. Algunos también se refieren a Goldman Sachs como Government Sachs, o, en un tono más crítico, lo han asociado con el número 666, en alusión a su supuesto poder y control oculto. Goldman Sachs es un banco de inversión que en su momento tuvo un papel muy destacado en la economía global. Sin embargo, con el tiempo su influencia ha disminuido y ha sido adquirida en gran parte por BlackRock, la mayor gestora de activos del mundo. Esta adquisición marca un cambio en el panorama financiero, consolidando aún más la presencia de grandes fondos de inversión en el control del mercado. Capitalismo de amiguetes. Para comprender la dinámica de este tipo de elementos y operaciones a nivel global, es fundamental contar con una gran gestora de fondos en lugar de simplemente un banco de inversión. Esta gestora debe administrar múltiples fondos y además presentarse al público como la nueva cara del capitalismo inclusivo. Este enfoque es promovido incluso por instituciones como el Vaticano, en colaboración con figuras como Lynn Rothschild. Los guardianes del capitalismo nos hablan de una forma de darle la vuelta a la concepción tradicional del capitalismo. Algunos sostienen que el capitalismo sin etiquetas sería perfecto, pero en realidad, al ponerle etiquetas, deja de ser capitalismo y se transforma en lo que en Estados Unidos llaman crony capitalism o capitalismo de amigos. Este tipo de capitalismo de amigos o de Estado está compuesto por grandes corporaciones que en realidad necesitan privilegios estatales para operar eficazmente. Para obtener estos privilegios, estas empresas deben tener peso en los consejos de administración, y en muchos casos, están vinculadas a entidades como BlackRock. Esto refleja cómo la línea entre empresa y Estado se va difuminando cada vez más. La influencia y poder de BlackRock, en cierto modo, se asemeja al de instituciones como la Casa Blanca, el Tesoro o incluso grandes bancos como JP Morgan. No son actores separados, sino que trabajan en conjunto, persiguiendo objetivos comunes y alineados, cada uno con sus propios intereses pero colaborando en la misma dirección.
En definitiva, estamos ante un sistema en el que las instituciones financieras, las corporaciones y los gobiernos están cada vez más interconectados, formando un entramado de poder global que favorece a ciertos intereses económicos y políticos en detrimento de otros. El proceso de selección de los principales actores en el ámbito financiero no se basa en reuniones formales para decidir quién ocupará el primer lugar en la lista. Más bien, la existencia de un actor financiero a nivel global resulta fundamental. Por ejemplo, si en lugar de BlackRock, que hoy en día es el líder, estuviera en esa posición otra entidad como State Street, claramente estaríamos hablando de un actor diferente en el escenario mundial. La presencia y dominio de BlackRock no es casualidad, sino resultado de varias condiciones. Para que una organización como BlackRock o cualquier otro gigante financiero mantenga su posición de liderazgo, es imprescindible que sus líderes posean ciertas cualidades, como carisma y una ambición genuina por avanzar en esa dirección. No todos los líderes tienen esa motivación o la visión necesaria, y algunos incluso pueden desistir o abandonar esa lucha, lo cual genera cambios en el liderazgo y en la estructura de estas instituciones. Otra característica clave es que estos organismos deben ser sustituibles. Es decir, no pueden concentrar un poder desmesurado en una sola persona o entidad, ya que esto genera riesgos de concentración excesiva de poder. La capacidad de reemplazo o rotación en sus liderazgos es esencial para mantener un equilibrio y evitar que un solo actor tenga un control desproporcionado. Aunque no exista una reunión formal en la que se decida quién será el principal actor financiero, la dinámica del mercado y las cualidades de liderazgo, junto con la capacidad de sustitución, determinan quién ocupa esa posición en la actualidad. Actualmente los dos actores financieros principales a nivel global son BlackRock, Vanguard y JP Morgan. Control social global. Para entender la dinámica del control social global, es fundamental reconocer la importancia de contar con un ámbito tecnológico potente y de gran alcance. En este sentido, una pieza clave es la existencia de entidades financieras que puedan operar prácticamente en todos los países del mundo, incluyendo aquellos considerados como zonas de frontera o incluso países con sistemas políticos cerrados, como China. Tradicionalmente, instituciones como BlackRock y otros grandes gestores de fondos de inversión desempeñan un papel central en este esquema. Estas entidades financieras tienen la capacidad de influir en la economía global a través de su presencia y operaciones internacionales. Además, en el ámbito de los grandes poderes económicos, también se encuentran los gigantes tecnológicos de Silicon Valley, las corporaciones de Wall Street y los principales bancos y actores financieros de la City de Londres. Por otro lado, los propios gobiernos de diferentes países también desempeñan un papel en este entramado, aunque muchas veces en colaboración o en consonancia con estos grandes actores económicos y tecnológicos. La interacción entre estos elementos, las instituciones financieras globales, las corporaciones tecnológicas y los gobiernos nacionales, crea un caldo de cultivo para ejercer un control que trasciende las fronteras soberanas. Este entramado facilita la intervención en las diferentes soberanías nacionales, permitiendo influir en las políticas, la economía y la sociedad de cada país desde una posición de poder global. En definitiva, la confluencia de estos actores conforma una red de control que busca consolidar una estructura de dominio a nivel mundial, afectando la independencia y autonomía de los estados soberanos. Simbiosis empresas-gobierno. En la actualidad, las grandes corporaciones están experimentando un proceso en el que poco a poco se convierten en entidades similares a los propios gobiernos, llegando incluso a asumir funciones y roles que históricamente correspondían a las instituciones públicas. Estas corporaciones, que en su origen eran empresas privadas con fines económicos, están adoptando prácticas y comportamientos que antes se consideraban propios de los estados, como el ejercicio de privilegios y el control de los mercados. Este fenómeno lleva a una situación en la que la línea que separa a las grandes corporaciones de los gobiernos se vuelve cada vez más difusa. La diferencia entre ambos se reduce hasta el punto de casi desaparecer. Todo esto ocurre en un sistema económico que en realidad es fraudulento, ya que está sustentado sobre la creación de dinero de la nada, lo que genera distorsiones profundas en la economía global. Debido a la naturaleza fraudulenta de este sistema, las grandes corporaciones buscan eliminar cualquier competencia que pueda poner en peligro sus privilegios. Para ello presionan para obtener ventajas fiscales, exenciones y subvenciones que les permitan mantener sus beneficios sin competencia real. En muchos casos el cliente ya no es considerado como tal en términos de consumo, sino como un contribuyente obligado a sostener estos privilegios.
Estamos viviendo en una situación en la que muchas empresas exigen subvenciones o exenciones fiscales como condición indispensable para continuar desarrollando sus negocios. En este contexto, no se trata únicamente de que los estados nacionalicen o controlen sectores específicos de manera tradicional, ahora el poder se ejerce mediante el chantaje económico y la coacción. Las empresas amenazan con trasladar sus operaciones a otros países si no reciben las ayudas y privilegios que demandan, en un proceso que se asemeja a un soborno o chantaje continuo. Un ejemplo claro de esta dinámica puede observarse en la industria química alemana que amenazan con irse o en el sector de energías renovables europeo. Muchas empresas de estos ámbitos han anunciado la construcción de nuevas plantas fotovoltaicas, pero argumentan que necesitan que los gobiernos reduzcan sus costes para poder hacerlo. La realidad es que los costes han aumentado precisamente debido a las políticas energéticas y las transiciones ecológicas implementadas, que han creado mercados y estructuras que muchas empresas no pueden cubrir. Por ejemplo, en el caso de los paneles solares, la demanda crece, pero los costes de producción y operación se han incrementado por las políticas de transición ecológica, lo que genera una contradicción evidente, la necesidad de reducir costes para poder competir en un mercado que en realidad ha sido moldeado por esas mismas políticas. Esto evidencia que muchas de estas empresas están en una posición de dependencia y presión, buscando que los gobiernos intervengan para aliviar sus cargas económicas, en un escenario que cada vez más se asemeja a un sistema de chantaje institucionalizado. Bitcoin. En el caso del oro, hubo una manipulación evidente por parte de los bancos de inversión. Estos bancos crearon un sistema de oro en papel, es decir, certificados o contratos que representan una cantidad de oro físico, pero en realidad no reflejan la posesión real del metal. Muchas personas invierten en oro, pero en realidad están invirtiendo en oro en papel. Este sistema de oro-papel ha sido objeto de manipulación. Todos los grandes bancos de inversión han sido condenados por manipular el precio del oro en algún momento. Cuando surge Bitcoin, se presenta como una alternativa digital al oro. Podría considerarse como una forma de dinero descentralizado, sin una autoridad central que lo controle, gracias a la tecnología blockchain. La idea es que no participa ningún humano en la gestión del sistema, lo que lo hace transparente y autónomo. Sin embargo, hay una confusión común, algunos entienden mal qué es realmente Bitcoin. El principal problema de Bitcoin es que en realidad, se puede convertir en un activo financiero, en un papel, si no se entienden bien sus características. Si alguien simplemente compra Bitcoin y lo mantiene sin más, está adquiriendo una moneda digital descentralizada. Pero si ese Bitcoin se convierte en un activo financiero en papel, por ejemplo, a través de fondos cotizados ETFs o derivados, entonces deja de ser Bitcoin en sí mismo y se convierte en un activo financiero tradicional. Existe una batalla filosófica en torno a Bitcoin, que enfrenta a los defensores de Satoshi Nakamoto con los que prefieren los Bitcoins en forma de papel o derivados. Los primeros defienden la idea de una moneda digital pura, descentralizada y sin intermediarios, mientras que los segundos buscan crear productos financieros basados en Bitcoin, como ETFs, que en realidad solo representan una inversión en activos relacionados con Bitcoin, no en Bitcoin en sí. Esta lucha también implica a los poderes públicos y grandes actores del sistema financiero. Algunos de estos actores inicialmente rechazaron Bitcoin, pero luego reconocieron su potencial. Se empezó a hablar de crear ETFs de Bitcoin, lo que facilitó su acceso a los inversores tradicionales. Pero aquí surge una cuestión clave: para crear un ETF de Bitcoin, los gestores tienen que comprar los Bitcoin en el mercado real. Es decir, el fondo adquiere los Bitcoin, pero los inversores no tienen acceso directo a las claves privadas, no poseen realmente los Bitcoin, sino un activo financiero ligado a ellos. Esto genera un incentivo perverso: los gestores de los ETFs tienen que comprar Bitcoin en el mercado, y en un escenario donde hay poca liquidez o donde algunos actores quieren manipular el mercado, puede producirse una presión para que el precio del Bitcoin caiga. En definitiva, la gran cuestión es que en el mercado de Bitcoin no hay un mercado libre real, sino que existe una manipulación del mercado. La compra y venta de Bitcoin en estos fondos puede estar influyendo en el precio de manera artificial, y esto genera dudas sobre la verdadera naturaleza y la estabilidad del mercado de Bitcoin en comparación con otros activos como el oro, que ha estado sometido a manipulaciones similares en el pasado. El Bitcoin no es una reserva de valor. Mientras el Bitcoin continúe siendo un activo principalmente especulativo y no cumpla con los criterios fundamentales del dinero, no podrá considerarse una verdadera forma de dinero.
Uno de estos criterios esenciales es que el dinero debe ser un medio de intercambio ampliamente aceptado y profundamente instaurado en la sociedad. Sin embargo, además de servir como medio de intercambio, el dinero también debe cumplir con otra función fundamental: ser una reserva de valor. Actualmente el Bitcoin no puede considerarse una reserva de valor confiable. La principal crítica respecto a esto es que, aunque algunos lo ven como una alternativa, en realidad todavía no cumple con esa función. Para ponerlo en perspectiva, el dólar estadounidense, que muchos consideran una reserva de valor, tampoco cumple perfectamente con ese criterio. De hecho, en comparación con el Bitcoin, el dólar es una reserva de valor aún más débil, aunque sigue siendo la divisa de reserva global. La clave de por qué el dólar mantiene esa posición no es solo por su fortaleza económica inherente, sino también por la capacidad militar y estratégica de Estados Unidos con una presencia militar global significativa. Gracias a esta capacidad de poder y control, el dólar mantiene su estatus como divisa de reserva internacional, a pesar de sus deficiencias. Es importante entender que esta situación tiene un costo humano muy alto. La historia nos muestra que la hegemonía del dólar y la existencia de esa estructura de poder internacional han estado relacionadas con conflictos y la muerte de miles de personas. Decir esto puede parecer una barbaridad para muchos, pero la realidad es que el sistema actual de reservas y poder global tiene profundas implicaciones éticas y políticas que no debemos ignorar. La desaparición de la clase media. Una estrategia que se observa en ciertos discursos y políticas sociales es la creación de una clase media que tenga acceso a herramientas adecuadas para gestionar su ahorro, así como una educación financiera básica. Esto contribuiría a que estas personas desarrollen un cierto espíritu crítico, puedan vivir sin depender completamente de los estados o de ayudas estatales, y tengan mayor autonomía económica y social. Sin embargo, desde un análisis más profundo, esta dinámica puede tener implicaciones controvertidas. Como señaló Marx en su momento, hay una tendencia a mantener a la población en el umbral de subsistencia. Es decir, se busca que las personas vivan en condiciones precarias, apenas cubriendo sus necesidades básicas. La razón de esto es que si la población vive en ese umbral, resulta más fácil controlarla y gestionar su comportamiento. En un contexto de emergencias como la crisis climática, sanitaria y otras crisis globales, esta estrategia se intensifica. Se busca acabar con el espíritu crítico y la autonomía de la población, manteniéndola sometida y controlada. Una de las herramientas que se propone para lograr esto es la implantación de una renta básica universal. Aunque en algunos círculos, incluso liberales, se argumenta que esta medida puede ser beneficiosa, en realidad, también tiene la intención de desincentivar el trabajo. La idea sería que las personas vivan en condiciones de subsistencia, ya sea trabajando poco o no trabajando en absoluto, y de esta manera, sean más fáciles de manipular o controlar. Además, en este contexto, se está desarrollando y promoviendo el uso de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede ser utilizada como un instrumento adicional para gestionar y supervisar a la población, reforzando aún más estas estrategias de control social y económico. La combinación de renta básica, educación financiera, control mediante tecnologías avanzadas y crisis constantes configura un escenario donde la autonomía y el espíritu crítico de la población están en riesgo, y donde el poder busca mantener su dominio mediante diversas herramientas de control y gestión. Renta básica universal, RBU, e inteligencia artificial IA. La idea de implementar una renta básica universal, RBU, especialmente en el contexto de la destrucción masiva de empleos provocada por la inteligencia artificial, ha sido presentada como una estrategia para abordar las crisis laborales que se avecinan. Sin embargo, existen opiniones que sugieren que esta propuesta podría no ser simplemente una medida de protección social, sino una forma de manipulación social. Se argumenta que la narrativa que se promueve busca convencernos de que el impacto del avance tecnológico en el mercado laboral será tan profundo y devastador que la única solución aparente sería la implementación de una renta básica universal. En realidad, algunos analistas sostienen que esta estrategia ya está siendo promovida por personas en posiciones de poder en diversos ámbitos, quienes parecen defender la RBU no con la intención genuina de reducir el desempleo o proteger a los trabajadores, sino con un objetivo más oscuro. Según estas perspectivas, la verdadera intención no sería evitar el desempleo, sino mantener a la población en un estado de subsistencia básica, controlada y dependiente de un sistema que regula y limita sus posibilidades de crecimiento o resistencia. En este sentido,
La renta básica universal podría ser vista como un mecanismo de control social, diseñado para estabilizar a la población, limitar su capacidad de protesta o resistencia, y consolidar un poder que busca mantener el statu quo en un momento de profundas transformaciones tecnológicas y económicas. CBDCs, la moneda digital. Las CBDCs o monedas digitales de banca central representan una forma de dinero digital emitido y respaldado por las instituciones financieras centrales. Pero, ¿qué implicaciones tiene esto? Las CBDCs permiten a los bancos centrales garantizar que el dinero siga fluyendo en la economía, fomentando tanto el consumo como el ahorro. Gracias a ellas es posible manipular directamente los tipos de interés y otros parámetros económicos, ya que el dinero se mantiene en la cuenta del Banco Central. Esto ofrece una mayor capacidad de control sobre la política monetaria. Además, las CBDCs pueden incorporar criterios de ingeniería social adaptados a ciertos comportamientos de los usuarios. Por ejemplo, en países como China, ya se están implementando sistemas que monitorizan y regulan aspectos relacionados con el medio ambiente y la salud. Se pueden establecer restricciones o incentivos, como limitar la cantidad de calorías de origen animal consumidas durante el año, o filtrar compras que puedan atentar contra el medio ambiente. También es posible controlar si una persona paga servicios de información considerados poco confiables o desinformativos. Otra característica importante es que el dinero digital de banca central es programable. Esto significa que se pueden establecer condiciones específicas para su uso, por ejemplo, determinar qué porcentaje del dinero debe gastarse, establecer fechas de caducidad en ciertos fondos, o incluso limitar el gasto en determinados canales o productos. Estos proyectos de divisas digitales utilizan esta tecnología para orientar el comportamiento del consumidor y promover ciertos objetivos económicos y sociales. No hay diferencia significativa en estas capacidades entre Occidente y Oriente, en ambos lados del mundo se están desarrollando estas soluciones. La posibilidad de aplicar tipos negativos en cuentas corrientes, por ejemplo, permite incentivar el consumo y estimular el crecimiento económico en momentos de desaceleración. Con este sistema será imposible retirar dinero en efectivo y guardarlo en el colchón en caso de crisis financiera, pues siempre estará en el sistema. Esto elimina la posibilidad de tener recursos fuera del control del sistema financiero, reduciendo la autonomía del individuo. En definitiva, las CBDCs representan una evolución del sistema monetario tradicional, que combina lo peor del sistema fiduciario con un nivel de control y supervisión mucho mayor. Censura, autocensura y libre pensamiento. Para que exista libertad de acción, es fundamental que también exista libertad de pensamiento. En este contexto, lo que estamos discutiendo es el intento de ir directamente a la libertad de pensamiento. Cuando hablo de controlar, no me refiero a influir en lo que la gente piensa de forma superficial, sino en los temas sobre los que piensan y en las estructuras argumentales que utilizan para fundamentar sus ideas. Si logro influir en esas estructuras, en cómo las personas piensan sobre ciertos temas y en las maneras en que construyen sus argumentos, entonces, en realidad, estoy afectando su libertad de pensamiento. Parafraseando a Rothschild, puedo decir que si esto sucede, ya no me importa quién vote ni por qué lo haga la gente, porque sé que al final sus decisiones están siendo moldeadas en su propia mente. De hecho, la manipulación electoral, de la que muchos hablan, especialmente en España, resulta ser relativamente insignificante en comparación con la manipulación mental profunda. La influencia en la forma en que las personas piensan y procesan la información tiene un impacto mucho mayor. Además, aquella persona que intenta salirse de estos mecanismos de manipulación suele ser demonizada de manera muy agresiva, lo que evidencia la gravedad y la extensión del control social sobre los pensamientos y las ideas. Un ejemplo es el tema del cambio climático, una cuestión que ha sido impuesta en una generación de tal manera que ya no queda espacio para el debate. La discusión pública ha sido tan influenciada y condicionada que muchas personas no se atreven a cuestionar o analizar diferentes perspectivas, lo cual limita la libertad de pensamiento. Por cierto, en relación con el tema, cabe señalar que el cambio climático, en su esencia, ha existido a lo largo de la historia del planeta debido a diversos factores naturales. Es probable que los principales responsables de estos cambios sean los ciclos solares, que varían en intensidad y duración a lo largo del tiempo, influyendo en las temperaturas globales. Además, los cambios en la órbita de la Tierra, conocidos como ciclos de Milankovitch, alteran la distribución de la radiación solar que recibe nuestro planeta y contribuyen a las glaciaciones y periodos cálidos. Asimismo, las fluctuaciones electromagnéticas en la atmósfera,
que afectan la forma en que la energía solar y terrestre se distribuyen y retienen, también juegan un papel importante en la dinámica climática. La influencia de impactos de rayos de alta frecuencia provenientes del espacio, partículas cósmicas, puede ocasionar cambios atmosféricos y climáticos en escalas de tiempo variables. Por otra parte, aún existen numerosos factores y mecanismos que desconocemos o que no están completamente comprendidos, lo que hace que la naturaleza del cambio climático sea aún más compleja y multifacética. En conjunto, estos aspectos sugieren que los cambios climáticos no son exclusivos de la actividad humana, sino que forman parte de un sistema dinámico que ha estado en marcha desde los inicios del planeta. Dinero de la nada. Para poder gestionar las diferentes economías y crear ciclos recurrentes de expansión y recesión, es fundamental comprender cómo funciona el sistema monetario y económico en su esencia. Uno de los aspectos clave es que el dinero, en su forma moderna, no puede estar respaldado por ningún activo tangible, como en el patrón oro. En realidad, se ha eliminado ese respaldo previo y, en su lugar, el dinero se basa en la confianza en la institución que lo emite. Este sistema, conocido como sistema fiduciario, requiere que la confianza en la entidad emisora sea la base del valor del dinero. Para lograrlo, es necesario manipular la moneda y las políticas monetarias. La creación de un sistema en el cual exista una entidad central, como un banco central, que tenga la responsabilidad de emitir dinero, es fundamental para mantener ese control. La confianza en esta entidad es lo que da legitimidad al sistema. Históricamente, hasta 1970, Estados Unidos y otros países operaron bajo un patrón de cambio fijo, en el que el dólar estaba respaldado por oro. Sin embargo, en ese año, Estados Unidos dejó atrás ese patrón porque ya no podía sostenerlo. La razón principal fue la necesidad de incrementar el gasto público sin las restricciones que imponía el patrón oro. Esto llevó a la creación del sistema fiduciario, donde la emisión de dinero no está respaldada por un activo tangible, sino que depende de la confianza en la autoridad emisora. Este cambio permitió a los gobiernos y bancos centrales tener mayor libertad para realizar políticas monetarias expansivas. La finalidad principal era estimular el gasto, fomentar el consumo y evitar que la economía se desacelere. Sin embargo, esta libertad también implica que las instituciones financieras y los gobiernos puedan crear dinero de la nada, lo cual conlleva ciertos incentivos y riesgos. El sistema actual fomenta un incentivo inflacionario: cuanto más dinero se emite, más se estimula el consumo y la actividad económica. Esto puede generar crecimiento a corto plazo, pero también puede derivar en desequilibrios y crisis económicas recurrentes. La política monetaria se convierte en una herramienta para mantener la economía en expansión, a menudo en beneficio de quienes controlan la emisión del dinero. Por otro lado, la emisión de dinero y el control de la economía están influenciados por incentivos políticos. Los políticos y burócratas tienen interés en mantener una economía en crecimiento para ganar apoyo electoral, lo que puede llevar a decisiones que priorizan resultados a corto plazo en lugar de una estabilidad a largo plazo. Así, el poder de crear dinero se convierte en un instrumento con el que buscan influir en la economía para obtener beneficios políticos, en lugar de centrarse en una gestión responsable y sostenible. Incentivo empresarial. En el contexto actual, existe un incentivo empresarial que, aunque claramente no es positivo en términos económicos a largo plazo, impulsa a las empresas a buscar mayores beneficios. Sin embargo, son conscientes de que este impulso puede derivar en un episodio inflacionario que eventualmente forzará a cortar esa fiesta económica y a apagar la música. Es decir, en algún momento llegará una recesión o crisis que obligará a tomar medidas drásticas. Por esta razón, consideran que es estratégico posicionarse del lado del gobierno. Cuando esa crisis llegue, quieren estar en una posición en la que pueda salir beneficiado, ya sea siendo rescatado de forma oficial, ya sea de manera encubierta, ya sea por la puerta de delante o por la puerta de atrás. Este comportamiento refleja otro incentivo: la colaboración entre el mundo económico-financiero y el Estado, que en muchos casos se ve como una especie de alianza o incluso una plutocracia pura y dura. Podemos entender esto como una estructura en la que los grupos más poderosos, los que están en la cima de la pirámide, tienen ventajas sobre los que están en niveles inferiores. Para ilustrarlo, podemos usar la metáfora de una pirámide y una jarra de miel. La expansión monetaria, la creación de dinero, sería como verter miel desde arriba de la pirámide. Los que están en la parte superior, los que tienen acceso directo a esa liquidez recién creada, reciben la miel primero y en mayores cantidades.
Mientras tanto, los que están en la base de la pirámide reciben esa miel en menor medida, en gotas que caen lentamente. Esta miel o liquidez permite a los grandes actores financiar inversiones, tomar decisiones políticas y mantener su posición de poder. Sin embargo, cuando esa miel llega a la base, genera efectos inflacionarios, especialmente en los salarios. Nos dicen que no se puede permitir un aumento salarial porque eso podría desvalorizar aún más la moneda. Como explicaba Mises, en una economía donde la moneda pierde valor, eventualmente se llega a un punto en que la moneda ya no vale nada. Desde el patrón del patrón oro con el patrón dólar oro, el valor del dólar ha disminuido en un 99%. Esto refleja cómo la creación excesiva de dinero y la expansión monetaria, impulsadas por estos incentivos y estructuras de poder, han erosionado el valor de la moneda a lo largo del tiempo. La interacción entre los intereses empresariales, la política económica y la emisión monetaria crea un sistema en el que unos pocos controlan la liquidez y los recursos, en detrimento de la estabilidad y el valor real de la moneda y los salarios de la población en general. ¿Dónde termina lo público y dónde comienza lo privado? ¿Dónde termina lo público y dónde comienza lo privado? Es una cuestión realmente difícil de responder, ya que muchas veces no resulta claro cómo separar una esfera de la otra. La línea entre ambas no siempre está claramente definida, y en la práctica, se entrelazan de manera compleja. La clave para entender esta dinámica radica en cómo las estructuras públicas son aprovechadas por ciertos actores con objetivos particulares. Estos actores utilizan los recursos y las instituciones públicas para avanzar en una agenda que en apariencia puede beneficiar a la comunidad, pero que en realidad busca beneficios propios, tanto económicos como de poder. Además, algunos de estos actores se presentan como figuras mesiánicas modernas, encargadas de promover un nuevo orden global. En su discurso justifican estas acciones como necesarias para afrontar problemas globales, como si fuera una misión de salvación para la humanidad. Incluso algunos líderes religiosos, incluidos ciertos papas, han llegado a expresar ideas en las encíclicas que sugieren la necesidad de un gobierno mundial, argumentando que los desafíos globales requieren soluciones a nivel global y que solo mediante una autoridad supranacional se podrían abordar eficazmente estos problemas. En definitiva, la frontera entre lo público y lo privado se vuelve borrosa cuando intereses particulares se mezclan con instituciones públicas, y cuando se promueve la idea de un orden global que trasciende las soberanías nacionales en nombre de la solución de problemas globales. Bibliografía. Lorenzo Ramírez. Daniel Baeza. Javier del Valle. @Inversión Racional. Fin del libro. Dinero, bancos centrales y grupos de poder. Juan Carreño. Mayo de 2025.